No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com. Estamos de regreso en Frecuencia Memética con nuestro invitado de hoy, Diego Pardo, co-coordinador del programa presidencial de Gabriel Boric. Diego, estábamos precisamente en la conversación de la legitimación institucional, y yo te quedé con la pregunta colgando, digamos, como con respecto al tema de la participación, y con respecto al tema de la participación, pero específicamente como respecto al poder local, digamos, porque cuando hablamos de horizontalidad, como mayor complejidad, en general, si tú miras a nivel de sistema vivo, organizaciones y todo eso, tenéis que distribuir poder. Necesariamente tenéis que descentralizar poder, porque la cosa ya no da para ciertas estructuras acotadas, para iglesias, para ejércitos, digamos, para ciertas lógicas en que la pirámide funciona, pero ya definitivamente no da para la capacidad de reacción que tenéis que tener, y se vio en el plebiscito que sacaron los alcaldes de alguna forma, que era no vinculante y todo, pero que fue una señal de nosotros estamos en el territorio, queremos preguntar más rápido, de alguna forma. ¿Cómo se rearticula eso? Porque la ruptura del tejido social también fue una política media sistemática, digamos, de ir poniendo los operadores en ciertos espacios y que después se agarran democracia y se sigue con una lógica más o menos parecida, digamos, lo que lo veo aquí en Valparaíso, lo que sucedía antes con el alcalde Pinto, digamos. Entonces, Es que ¿por dónde va la línea ahí? yo creo que Gabriel lo ha dicho siempre. Nosotros queremos ser un gobierno que pierda poder en el transcurso de su mandato. Entregar el gobierno con menos poder del que tenía por la vía de transferirlo a las ciudades, a los barrios y a las unidades incluso más chicas que eso, las unidades vecinales. Y porque bueno, si uno mira, Piñera también es un gobierno que perdió poder, pero perdió poder por la vía de quitarle legitimidad a las instituciones. Queremos relegitimar las instituciones y redistribuir poder. Y yo creo que eso es clave para, al final del día, yo creo que a las políticas públicas le ha pasado un poco lo mismo que a la economía. Uno, en los años como dorados de la participación, uno veía que las políticas públicas eran mucho mejores en términos técnicos, digamos, cumplían de mejor manera sus objetivos. Y a medida que las coaliciones políticas se fueron como burocratizando, y en este proceso como de volverse más impermeables digamos, a las demandas de los destinatarios de esas políticas públicas, las políticas públicas fueron perdiendo su capacidad de innovar, de adaptarse a las nuevas realidades y de ser más efectivas. Entonces, la única manera de que tú puedas tener instituciones que consistentemente sean capaces de generar políticas públicas efectivas es distribuyendo poder. Es muy parecido a lo que pasa en términos de la economía. Cuando tú tienes digamos, un tejido productivo y de comercio, servicios muy uniforme, muy homogéneo, la creatividad se estanca. La creatividad florece en la heterogeneidad. Y para que esa heterogeneidad crezca, digamos, para que los espacios de toma de decisiones estén llenos de gente heterogénea, tienes que acercar el poder a los barrios, a las comunas, a las unidades vecinales. Y de alguna manera nuestro programa también está lleno de estas iniciativas. Por cierto, digamos, transferir poder a la autoridad electa subnacional, digamos, que son los gobernadores regionales, y que yo creo que pueden cumplir un rol súper importante, porque si bien las autoridades comunales tienen, yo estoy de acuerdo contigo, tienen una legitimación y están mucho más cerca de la ciudadanía,
hay ciertos problemas que tienen una escala que para ellos les resulta muy difícil de resolver. En la ciudad el típico problema es que es la basura, digamos, que tú tengas unidades locales a cargo de la basura no tiene ningún sentido. Bien, claro. Em, digamos, el esfuerzo de fiscalización policial, el esfuerzo como de combate al crimen organizado es algo que no puede tener una unidad o sea, no puede, Claro. tienen otra escala. Y para resolver esa escala uno necesita gobiernos regionales con poder, con dientes. Entonces ahí hay una parte importante de nuestra reforma que, respetando lo que decía la Constitución, mientras, digamos, la nueva síntesis constitucional ocurre y se materializa, hay que transferirle poder a los gobernadores regionales, por cierto. Y luego también hay otras cosas que incluso trascienden las estructuras como más formales de poder. Si tú te fijas en nuestro programa, el ejemplo que se me ocurre, el programa de vivienda. En el programa de vivienda, la idea es generar proyectos que sean, digamos, empujados desde el Estado, o sea, que el Estado entregue como tanto las condiciones técnicas como el financiamiento para resolver estos problemas habitacionales, pero que la administración, digamos, de estos proyectos habitacionales sea comunitaria. Un poco, hay algunos proyectos pilotos en Santiago, en Ñuble, en el barrio Ñuble hay uno, que lo empujó un colectivo de pobladores que se llama Ucamau. Ese es el modelo, digamos, que nosotros estamos pensando. El Estado facilita como el primer impulso, pero después la gestión de ese impulso tiene que ser decidida por las comunidades locales. Y una de las cosas que yo he visto a nivel organizacional, ya que uno de los miedos que tiene el mundo del management es que le meto participación y la cosa se va a poner más lenta. Porque va a ser porque en mucho, yo trabajo mucho con organizaciones, digamos, tú decís, entró la participación y nos empezamos a llenar de post-it pegados en la pared, digamos, y hacer, pero que después quedan ahí como medio guardados y no se llevan a la gestión. ¿Ya? Entonces se genera un proceso de mayor escucha, se genera ese proceso de encuentro, pero porque tiene una complejidad metodológica también esa distribución de poder, digamos, porque resulta que empiezan a aparecer voces que son válidas todas, digamos, pero que tienen que ser priorizadas y tiene que estar la comunidad en la priorización. Y ahí sí o sí tenéis que llegar cuando tenéis que priorizar, vais a tener que dejar cosas afuera. Entonces, y venimos además de una sociedad que es bastante como, o sea, analfabeta cívicamente. Entonces, que ha sido parte también de la desestructuración de todo este cuento. Entonces, ¿cómo se distribuye poder en ese sentido, sabiendo que eso puede traer también una ola de complejidad gigantesca de vuelta? Porque tú lo veías en todas las sensibilidades, sí, pero es que no dijiste justo como los perros y dijiste los gatos, las vacas, los chanchos, pero los perros también son importantes, es verdad, entonces tenés que poner los discursos, 8000 disclaimers, o sea, como... O sea, es que siempre es más fácil, o sea, los grupos, los espacios de decisiones homogéneos siempre son más fáciles. El punto es que se equivocan más también. Si la heterogeneidad siempre tiene un costo. Son más lentas y son sobre todo más incómodas. A mí me tocó vivir un tiempo en California y tenía un amigo que trabajaba como en la industria de la innovación tecnológica y era como medio chileno. Y tenía este dicho que siempre me decía, mira, si tú estás guaguita, nunca estás innovando. Si tú estás cómodo en tu espacio de decisión, no estás innovando. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de nuestra experiencia. Es cosa de mirar, por ejemplo, lo que ha pasado con los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.
donde básicamente la participación es decorativa. Claro. Y no nos la hemos tomado en serio. ¿Eso ha redundado en una mejor solución de los conflictos? ¿Eso ha redundado en una mayor velocidad en la implementación de los proyectos? No, porque, digamos, tú no puedes, o sea, tú no puedes empujar los conflictos debajo de la alfombra, o más bien, la sociedad chilena hoy en día es como que uno tuviera un armario lleno. Entonces ya no te caben más esqueletos dentro del armario. Entonces, pensar que tú, digamos, guardando el esqueleto en el armario vas a poder avanzar más rápido es engañarte. Entonces, efectivamente la participación toma tiempo y es incómoda, por definición, porque te somete a un espacio más heterogéneo que el que de otro modo estarías. Pero es la única manera de empujar las cosas hacia adelante. Lo otro, bueno, o sea, es seguirte engañando y pensar que con estas estrategias como top-down tú puedes conseguir avanzar más rápido, pero yo creo que es como esencialmente un autoengaño. Pensar, ya, ahora sí vamos a conseguir apretar lo suficiente el contenido del closet para que me quepa un esqueleto más. Y ahí, como, porque definitivamente los ecosistemas resilientes son más diversos. O sea, si tenéis un pino plantado al lado del otro pino, el ecosistema, digamos, definitivamente se empieza a perder riqueza, capacidad de resiliencia, etc. Pero este enfoque top-down, que a mí me pasa cuando yo veo ciertas intervenciones, yo veo la lógica top-down también a veces en los dos lados, digamos. O sea, como hay una lógica top-down que más bien, no sé, oligárquica, nosotros los que somos los dueños elegimos, y hay otra que tiene que ver con la centralización. Entonces, yo creo que esto de descentralizar no logra ser comprendido, no logra ser como asido, de alguna forma, por una lógica que está acostumbrada a tener que decidir, porque depende de mí la decisión, en la que las gerencias van a estar bastante más trabajando para el directorio que para la empresa y que para la sociedad, digamos, porque ahí yo quiero ir a la maximización y mi bono está puesto ahí. O sea, en una serie de incentivos alrededor también que son medios perversos. Entonces, ahí no logramos llegar a ver la inteligencia que puede tener el espacio colectivo. Y ahí hay un cambio de paradigma, un cambio de lógica profunda. Es que sí, pues, ese yo creo que es precisamente el desafío que uno tiene enfrente, que es convencer con palabras es extraordinariamente difícil, cuando la diferencia como del contenido de la conversación es tan grande, ¿no? Cuando las diferencias son tan profundas. La única manera de convencer es con hechos. Entonces, nosotros hay un montón de problemas que son extraordinariamente complejos, donde nuestra aspiración es, bueno, como mantengamos las cosas como están en la generalidad, pero generemos al mismo tiempo algunas políticas públicas que muestren una manera de hacer las cosas distinta para adelante, para que los siguientes gobiernos vean, o sea, tengan, digamos, esos pedazos de evidencia para analizar la manera de seguir adelante. El ejemplo que se me ocurre es el transporte público. El transporte público es un problema extraordinariamente complejo en las ciudades. En las ciudades grandes el problema del transporte público es extraordinariamente complejo, cambia, o sea, las redes de transporte influyen en el precio de la vivienda, en las oportunidades laborales, en la calidad de vida de las personas, en un sinnúmero de cosas. Entonces, tratar de hacer grandes transformaciones en esos espacios es súper complejo, cosa de ver lo que pasó con el Transantiago, digamos, como giros bruscos
en espacios tan complejos son muy difíciles digamos, de que resulten bien. Nuestra propuesta en transporte público es decir, ok, perfecto, ¿sabes qué? Entendemos que cómo hemos llegado hasta acá y hay, digamos, ganancias de eficiencia marginales que uno puede hacer en todos los sistemas de transporte, y por cierto las vamos a hacer. Pero lo radical lo vamos a contener a ciertas ciudades medianas, donde vamos a implementar lo que nosotros llamamos un transporte doble cero. Cero tarifa, cero emisiones. Sin tarifa y, digamos, 100% alimentado por energías renovables. ¿Por qué? Porque las tarifas del transporte son regresivos, en términos que proporcionalmente los pobres pagan mucho más que los ricos, segregan o sea, segregan más todavía a los más pobres que a los más ricos. Si tú ves los tiempos de transporte en Santiago son como hay una diferencia de 10 digamos, entre lo que se demoran los ricos en llegar al trabajo y lo que se demoran los pobres en llegar al trabajo. Y a su vez, digamos, esta dinámica de segregación y regresividad siempre termina afectando la legitimidad del sistema. Nada más ilegítimo que el cobro del transporte público de Santiago, donde, digamos, la evasión crece y crece, sin que, o sea, digamos, sin que la mayor fiscalización genere grandes beneficios, porque no es un tema de garrote, digamos, es un tema de otra consideración. Entonces, ¿qué puede hacer con esto? Que a su vez, la segregación, la regresividad, la evasión, terminan afectando la viabilidad financiera del sistema, y como afecta la viabilidad financiera del sistema, lo hace más caro para el Estado y a su vez disminuye la calidad. Si es un círculo perverso. ¿Cómo sales de esto? Creemos programas pilotos de transporte público en ciudades medianas que muestren que es posible tener un sistema de transporte limpio, bien organizado y financiado por los contribuyentes. Ideas que se han implementado en otras partes del mundo. Digamos, hay otras partes del mundo que tienen el típico Vestalina en Ucrania, pero hay más. Digamos, hay ciudades medianas en distintas partes del mundo que lo han implementado, y hay ciudades que lo están considerando. París lo está considerando total y parcialmente, Los Ángeles lo está considerando total y parcialmente, Londres también. Madrid hace poco también lo sometió, bueno, con las nuevas autoridades seguramente va a cambiar el foco, pero es una realidad como que se está imponiendo en distintas partes del mundo. Es tremendamente difícil convencer solamente con el discurso. Entonces, hagamos pilotos, mostremos que esto que se hace en otras partes del mundo también se puede hacer dentro de la idiosincrasia chilena, y generemos, digamos, experiencias que permitan aprender no solo de las palabras, sino de los hechos. ¿Para qué? No vamos a resolver, por cierto, el sistema de transporte público de Santiago, porque el cambio que uno necesitaría hacer para resolver ese problema es tan grande que uno necesita dar pasos de bebé antes de que eso ocurra. Entonces, hagamos mejoras marginales al transporte público de Santiago, a su sistema de financiamiento, digamos, a la calidad de su operación. Movámoslo, por cierto, hacia una mayor sustentabilidad, pero mostremos con pilotos en ciudades medianas, con evidencia, que otro camino es posible para que los siguientes gobiernos sigan con estos pasos de bebé hasta conseguir, digamos, girar la esquina de verdad. Claro. Y que es una lógica que yo creo que no hemos tenido, digamos, menos todavía en el último péndulo, esta lógica de pensar que, bueno, esta cosa es más larga que nosotros mismos que vamos a estar aquí. O sea, definitivamente tenemos que llegar a ese acuerdo de establecer nuevos plazos y nuevas formas para esto, porque ya está claro que la cosa no es disrupción de un día para otro, ni mucho menos del lado que venga. Diego, ¿ha pasado volando el tiempo? Estamos como ya cercanos a la tercera pausa. Te quiero agradecer por la entrevista. Creo que muchas veces, como parte de la campaña del terror que hay alrededor y todo eso, nos permite conversaciones en las que se pongan los puntos de una cierta forma, que no se va a tener que estar defendiéndose o dando el dato para que la cosa funcione, sino que creo que es necesario poder hablar de la gradualidad, hablar de este tipo de cosas que son, para que sucedan los procesos evolutivos, son absolutamente necesarias, digamos. Y está bastante más cercano a una lógica de innovación
que otra cosa. Vamos haciendo prototipos, vamos viendo qué es lo que funciona, saquemos unos quick wins rápidos, digamos, para poder mostrar y generemos evidencia para poder cambiar el cuento. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación, Diego. No, gracias a ustedes. Esa es, yo te diría, la principal, yo creo, diferencia en nuestra coalición, que es mirar que hay un ejemplo muy reciente, que es el ejemplo uruguayo. Uruguay acaba de cambiar, digamos, drásticamente de coalición. Y la nueva coalición, el nuevo gobierno, que es un gobierno más conservador, por cierto, tiene su programa en ciertos puntos, pero las reformas, como las reformas más profundas que implementó los gobiernos del Frente Amplio Uruguayo, nadie piensa que sea razonable cambiarlas. El éxito de una política pública no está en perpetuar tu coalición en el poder. Claro. El éxito de una política pública está en que la gente lo valore y entienda, digamos, que pasa a formar parte de su forma de vida y de su manera de desarrollarse en una sociedad. Y si eso es así, si tú consigues hacer eso, eres una coalición tremendamente exitosa como a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas y conseguir que eso, digamos, se transforme en un camino, muy similar al de la innovación. Tú puedes tener una súper buena idea, la implementas, es posible que durante el transcurso de este ejercicio como de innovación te vuelvas un poco más burocrático y te saquen del medio, con una toma de control o, digamos, con un cambio de control, pero la idea, la innovación va a seguir ahí y, digamos, la siguiente coalición que viene con nueva fuerza y con otra manera de ver las cosas la va a seguir impulsando y va a hacer de ello algo mejor, muy parecido a la dinámica de la innovación. Diego, muchísimas gracias. Ya, pues. Seguimos ahí hablando. Chao y saludos a los auditores. Ojalá les haya parecido interesante. Nos vemos. Y voten por Gabriel Boric el domingo, voten uno. Ya, nos vamos a una pausa musical antes del cierre y volvemos para cerrar Frecuencia Memética el día de hoy.